Es bueno que ahora, en este rato, al terminar la intervención de esta mañana, bueno, sé que no necesariamente todos, un grupito de personas hagan unas cadenas con el maestro Samael, porque hay que pedir al cielo. Dicen que en Semana Santa el diablo anda suelto, y yo creo que por ahí está la cosa. Entonces, no porque está un hermano que tuvo una herida y que está mal, es por otras razones, tengo mis razones por qué decirlo. El Belilín es una conjuración que uno la debe mantener como la respiración, cada que se acuerde de hacerla, ¿qué tanto vale? Y eso entre todos, eso agarra una fuerza muy grande. Acuérdense, a través del aura del universo, las huestes tenebrosas quieren dañar el pueblo gnóstico, quieren dañar el pueblo gnóstico. A mí me dicen, bueno, pero ¿cómo es que un maestro no se protege? ¿Cómo no se va a proteger? Yo he vivido aquí tantos años, y como les decía, aquí está la familia Mora, por ejemplo, que me conocieron desde que yo llegué, que el recibimiento que me hicieron aquí fue 14 meses entre la vida y la muerte en cama, pero aquí estoy. Y el maestro sabe cómo me ayuda, cómo me protege, cómo me defiende, pero yo tengo que saber cómo defenderlos a ustedes. Yo no les puedo decir, mire hermanos, entiéndame lo que yo les quiero decir. Yo no puedo llegar y decirle a este hermano, mire, ojo que ahí anda un demonio detrás de usted. No, porque eso, yo no hago eso. Pero como quiera que hacen falta sentidos que le permitan a uno ser objetivo. Y otro de los detalles pésimos que hay en el estudiantado gnóstico es que apenas sienten alguna cosa, corren, uy, aquí está el diablo, háganme una limpieza, quítenmelo. Pues quítenselo ustedes mismos, hermanos, Dios mío. Pero no corran donde el maestro, no corran donde el fulano, que quíteme este diablo, ayúdense. Cuando ya no hayan podido, nosotros lo ayudamos. Pero apenas sienten cualquier cosa, enseguida corren para acá, donde mí, no para acá, para el monasterio, que eso sería lo correcto, sino donde mí, quítenme esto. Yo le digo, ¿pero qué han hecho? No, nada. Y le digo, mire, no tiene nada, no, sí, ahí lo siento, pues sigue dándole cabida. Esas cosas son muy subjetivas. El ambiente está muy bueno, está maravilloso, de modo pues de que, pero ayúdense un poquito ustedes. Vamos a ver, el doctor Salcedo, hágame el favor, entonces nos echa la manito acá. Perdone, Ángel, pero es que yo quiero que nos den un dictamen, si hay que echar a este hermano para San Cristóbal, que va a ser lo más seguro. Y entonces lo dejamos con el doctor Salcedo. Excusen que yo estoy saliendo porque es que tengo razones, y dejamos aquí al doctor Salcedo reemplazándonos. A propósito, queremos informarles algo. Si los planes que tenemos no varían, el doctor Salcedo va a estar a cargo del sanatorio Paracelso en Colón a partir de ahora. Es un médico oficial, porque así en esa forma le vamos dando mucho más seriedad, más eficiencia a aquello, para que pueda funcionar en beneficio del pueblo gnóstico. Pónganle cuidado a las cátedras de medicina que estos hermanos están dando, para que en esas condiciones ustedes estén seguros que en una forma, con todas las incomodidades que se nos presentan, muy naturales y muy humanas, pero vamos a tener profesionales al frente de aquello, y así en esas condiciones podemos contar que nos podemos ayudar muchísimo en el aspecto de la salud. Queda el doctor Salcedo y nosotros vamos a ir a ver allí. Lamentablemente el herido es Héctor, el hermano que está en el templo de curación. Reverencial, le damos las gracias al venerable maestro Lakshmi por la oportunidad que nos da de dirigirnos a ustedes. Indudablemente que las veces que venimos todos al monasterio Lumen de Lumine, muchas veces es con la finalidad de ver al maestro, de oír al maestro. Pero ¿cuántas veces venimos con la finalidad de sentir en nuestros corazones verdaderamente la sabiduría que está dando el venerable maestro Lakshmi, que es la misma sabiduría que entregó el venerable maestro Samael? En todas las convivencias, en las pocas que he tenido la oportunidad de asistir,
siempre el maestro ha entregado una enseñanza que nunca se ha apartado de la enseñanza que entregó el venerable maestro Samael. Sabemos todos nosotros que estamos viviendo por procesos sumamente difíciles. Tuvimos recientemente lo que se llamó la guerra del Golfo Pérsico, donde supuestamente muchas personas dicen que ya terminó la guerra. Muchas personas dicen de que no se lanzaron en esa oportunidad bombas atómicas. Mi pregunta es, si Estados Unidos o las fuerzas aliadas dicen de que destruyeron en esa oportunidad los reactores nucleares que existían allá, ¿eso no es peor que lanzar una bomba atómica? Si destruyeron todos los arsenales que existían de armas químicas y de armas de tipo bacteriológicas, ¿no es peor que si la hubiesen lanzado? Si las personas, los médicos que están acá presentes, que han tenido en alguna u otra forma contacto con la radioterapia, saben que una pequeña cápsula de bario, aproximadamente 1 centímetro, un centímetro de largo por medio centímetro de diámetro, produce estragos tan terribles en la persona. ¿Qué será si se destruye 1, 2 o 3 reactores nucleares? ¿Es que acaso tenemos que esperar que la Tierra se estremezca con las bombas atómicas para poder decir de que sí se están usando las radiaciones atómicas? ¿De que sí se lanzaron las bombas atómicas? Aquí hubo un hermano médico que habló sobre las radiaciones, pero hay otras radiaciones que están constantemente con nosotros presentes, y aquí las tenemos nosotros. Muchas veces nosotros no preferimos los bombillos de luz amarilla porque es un bombillo que no nos permite ver muy bien, y decimos, no, es que yo voy a poner la luz fluorescente porque esa, primero, que me economiza dinero, segundo, que no me produce calor, y tercero, que da una luz blanca. ¿Y los rayos ultravioletas que están emitiendo constantemente? Todos sabemos de que se manda, cuando un niño nace, presenta cierta coloración amarilla, se le manda a poner durante ciertas determinadas horas a los rayos solares, pero eso es precisamente para que la luz ultravioleta presente en esos rayos solares descomponga esa sustancia a nivel de la piel que se conoce con el nombre de la bilirrubina. Entonces, si ese niño es expuesto durante mayor tiempo, o en las llamadas incubadoras, o en los sitios donde se le coloca para ese tratamiento, nosotros vemos que se le quema la piel. ¿Y qué es lo que se utiliza en los hospitales para desinfectar la piel de los niños, si no es más que los rayos ultravioletas producidos por las lámparas fluorescentes? Entonces vemos nosotros cómo tenemos constantemente en nuestro medio la radiación, constantemente nosotros estamos sometidos a esa cantidad de radiaciones, pero como considero de que ya se ha hablado bastante de radiaciones y son cosas que nosotros tendríamos que adentrarnos en muchas profundidades, y siempre me he considerado que soy muy mal conferencista, prefiero hacer ciertas indicaciones como son, por ejemplo, las personas que vienen al monasterio. Recientemente se presentó un caso en el Stella Maris de una niña que fue traída, que ya traía un problema amigdalar, traía fiebre, una cantidad de cosas. Me permití decirles a las personas que bajo esas condiciones, es decir, que para venir acá debieron haber tomado mayores previsiones. Estas personas lamentablemente se fueron porque interpretaron de que mi persona le había dicho que no debieron haber venido al monasterio. Y yo aquí delante de todos ustedes les digo que bajo esas condiciones nosotros no podemos venir al monasterio. Si nosotros vamos a venir al monasterio tenemos que tomar las previsiones necesarias. La temperatura aquí es sumamente baja, y si nosotros venimos de zonas sumamente calientes y no tomamos las previsiones necesarias, entonces vamos a traer enfermedades que nos van a ocasionar problemas en nuestro cuerpo físico, y después vamos a decir, fui al monasterio y me enfermé. Pero no es que se enfermó porque vino al monasterio, se enfermó porque no tomó las previsiones. Hermanos, nosotros tenemos que hablar claro en cuanto a la salud. Si nosotros no tomamos las previsiones necesarias, sabemos que hace frío, pero nosotros no tomamos esas previsiones de
de controlar esa parte, de tomar los abrigos necesarios que debemos traer, y si nos dicen y la persona se va, bueno, no sé, sinceramente mi conciencia quedó tranquila porque yo les di una medida de previsión y se las doy a ustedes. Si en otras oportunidades van a venir al monasterio y no toman las previsiones, por ejemplo, de traer los abrigos necesarios, si una persona está enferma, que tiene un problema amigdalar, viene de una zona caliente y se dirige a una zona fría, tiene que tomar muchas previsiones porque se le va a complicar su salud, porque esa simple infección, vamos a decir así, se le puede convertir en una neumonía, en una bronconeumonía o en otro problema. Incluso puede llegar la persona a perder la vida y después decir fue porque fui al monasterio. No fue porque fue al monasterio, fue porque no tomó las previsiones. Entonces yo les recomiendo particularmente a todos que tomen esas previsiones. Otras previsiones que debemos tomar nosotros en el monasterio. Por ejemplo, nosotros hemos observado a nivel de la habitación de casados, personas que a las 10:30 de la noche, 11 de la noche están comiendo. Sinceramente, esas personas no recibieron la información cuando pasaron por las primeras cámaras, que nosotros tenemos lo que se llama un ritmo circadiano, es decir, nuestro sistema, nuestro organismo funciona en base a un horario establecido. Ya a partir de las 6 de la tarde, todas nuestras funciones metabólicas disminuyen, todas nuestras hormonas, nuestras glándulas entran, digamos así, en un proceso de reposo para preparar a nuestro organismo para el descanso y la recuperación de las energías. Y si nosotros a las 10:30, 11 de la noche estamos comiendo, imagínense el desastre que estamos haciendo nosotros con nuestro organismo. Y nosotros decimos que nosotros no matamos a nadie, y nos olvidamos que nuestro cuerpo físico no nos pertenece. Nuestro cuerpo físico es la vía y la expresión de nuestro real ser, y muy bien lo dijo Pablo de Tarso: ¿es que acaso no sabéis que sois templo vivo del Espíritu Santo? Entonces, si nosotros a esa hora, a las 10:30, a las 11 de la noche, estamos metiéndole una taza de avena, un plato de pan y una cantidad de cosas, estamos dañando nuestro organismo. Aquí el hermano Orángel trató un punto de una pregunta referente a la levadura. La levadura produce fermentos y nosotros tenemos una mala costumbre, y es que nos gusta, y a todos, y el que diga que no le gusta, bueno, allá él, de comerse un pan calientico recién salido del horno con mantequilla. Y resulta que es la peor bomba que nos estamos metiendo. ¿Por qué? Porque la levadura, aun cuando ella se inactiva por efecto del calor, todavía 24 horas después está produciendo fermentos y está produciendo gases. Entonces esa persona, además de que muchas veces está consumiendo un pan blanco, está consumiendo los fermentos que está produciendo esa levadura inactiva todavía desde el punto de vista de crecimiento, pero no desde el punto de vista de producción de gases. Entonces encontramos nosotros que la persona presenta una serie de problemas a nivel de su organismo. Dice: el pan me gusta bastante, pero me produce acidez. Pero ¿por qué no llegamos y esperamos 24 horas después y preferiblemente consumir el pan tostado, donde estamos nosotros eliminando toda esa cantidad de gases que están allí presentes? También el hermano Orángel tocaba un punto referente a los hospitales, que si los dolores a nivel de las fosas ilíacas, que si le llegaban y después le sacaban el apéndice y una cantidad de cosas. Pero hay personas que dicen: bueno, pero es que yo no voy al hospital, yo voy a la clínica. Pues le voy a decir por la experiencia que tuve en 3 años trabajando en una clínica, que hay un método para hacer la apendicitis, y es, o sea, lo que nosotros se llamaba en esa época, cuando estaba trabajando en la clínica, se decía las apendicitis necesarias. Es decir, que la persona llega, se le opera, después que se abre se encuentra que no es el apéndice, pero como el paciente a nivel de la clínica exige que se le enseñe lo que se le sacó, pues muy fácil, se le llega y se le da unos golpecitos así, se pone roja, se inflama y se sacó, dice: aquí tiene el apéndice, tenía un apendicitis. Decía un principio, no soy muy buen conferencista, me gusta preferiblemente hacer dinámico, es decir, preguntas. Bueno, a la verdad que eso acaba de decirlo, quizás perdón, un momento, estoy contestando una pregunta ya, que dice que quizás cambiaron los papelitos. Muchas veces ocurre, y le diré que más
en un porcentaje más elevado de lo que parece, de que se cambian, es decir, son tantas los exámenes que se realizan muchas veces y por una cantidad de cosas de que pasa, aunque ahora menos cuando se utilizan las computadoras, no ocurre con mucha frecuencia, pero sí se ve eso con mucha frecuencia de que se cambian los exámenes porque son manejados por las personas, están bajo una cantidad de preocupaciones, son tantos exámenes, entonces muchas veces ocurre, incluso le puedo decir de que he visto casos de que se ha perdido la muestra, pero hay que poner algo. Entonces para poner algo se llenó el papel y se le entregó y listo, y se manda al médico, y entonces el médico dice, bueno, pero no es compatible con lo que está presentando, vamos a repetirle nuevamente el examen. Todas las cosas están buenas en su lugar y mal cuando están fuera de ella. Es decir, nosotros no podemos decir nunca a una persona que no vaya a tal sitio, ¿verdad? Es decir, nosotros, en el caso mío particular, siempre lo dejo a la conciencia y al criterio de cada persona. Por ahí dicen que en una oportunidad un maestro decía que con respecto a la radioterapia es mala, pero si su médico se la recomienda, es muy buena. Es muy diferente al que plantea ella. ¿Entiendes? Fue un problema de presentar pruebas de que tenía una enfermedad y pruebas de que no la tenía. Perdón, antes que se me pase, aquí el hermano Orangel tocó un punto que también es muy importante en el caso de las damas, con respecto a la citología. Hay que tener mucho cuidado con la citología. No es que nosotros estemos en contra de la citología, porque bastante la hemos utilizado y nos ha dado resultados maravillosos, pero hay que tener mucho cuidado cuando se estén haciendo la citología. Hay médicos ginecostetras que utilizan hacer la citología y conjuntamente hacer una biopsia. Esa biopsia es dañina, 100%, porque el tejido a nivel de la matriz, del cuello del útero de las damas, es una zona muy vascularizada, y si no había lesión, puede llegar a ocurrir una lesión. También se presenta el caso, por ejemplo, cuando se hacen las biopsias, más que todo a nivel de hospitales, y muchas veces, ¿por qué no?, médicos demasiado inescrupulosos que no quieren gastar lo necesario para realizar la esterilización de su instrumental quirúrgico. Entonces ellos lo que hacen es que lo ponen media hora en una sustancia, y esa sustancia supuestamente a la media hora ya ha esterilizado aquello, y ya comienzan a utilizarlo y lo van utilizando en otro, y así sucesivamente van. Entonces encontramos nosotros que personas, damas que no tenían ningún problema a nivel ginecológico, después de una citología comienzan a presentar una cantidad de síntomas a nivel de sus órganos genitales, y esto es que muchas veces debido a que no se tomaron las previsiones necesarias con respecto a la esterilización. Asimismo ocurre que pudo haber sido que se esterilizó bien, pero las manipulaciones que se hicieron no fueron con la suavidad necesaria. Eso lo sabemos nosotros, que hay muchas veces el médico, por salir rápido porque tiene varios pacientes, introdujo lo que se conoce con el nombre del espéculo, así a lo que caiga, entonces produce daño. No estamos diciendo que no se lo hagan, pero que se tenga en cuenta y se tome en consideración muchos factores cuando se vayan a realizar estos tipos de exámenes. Mire, precisamente es lo que estamos diciendo. Yo no le puedo decir a una persona que no se lo haga, ni tampoco le puedo decir a una persona que se lo haga, porque es lo que estábamos diciendo recientemente. Si nosotros sabemos que ciertas cosas nos hacen daño, se ha dicho, ¿verdad?, y nosotros lo continuamos haciendo, es decir, nosotros tenemos que crear esa conciencia precisamente en base de la enseñanza del maestro Samael. Si nosotros leemos el libro, pero no lo practicamos, si nosotros venimos acá, como decía al comienzo, a ver al maestro, a oír al maestro, pero no a practicar la enseñanza que está dejando el maestro, no estamos haciendo absolutamente nada. Estamos perdiendo nuestro tiempo, porque hemos venido desde eso a un veraneo, a pasar un momento de esparcimiento, quizás para ver a fulano que teníamos tiempo que no lo veíamos, a ver si el maestro está más viejo, está más gordo, está más flaco, pero no hemos puesto en práctica la enseñanza del maestro. Entonces, si nosotros somos estudiantes gnósticos, siempre tenemos nosotros que basarnos en ese principio.
si estamos nosotros dentro de la gnosis, tenemos que poner en práctica lo que nos enseña la gnosis. Cuando nosotros entramos, en el caso de mi esposa y el caso mío, nosotros entramos a la gnosis, mi esposa tenía un dispositivo intrauterino, un DIU. Cuando se nos habló de lo que eran esas cosas, de los dispositivos intrauterinos, que nosotros lo leímos y que comprobamos que todo lo que decía el maestro en sus libros era verdad, nosotros inmediatamente fuimos y se la retiró. Ahora, si nosotros lo leímos, hemos comprobado que es verdad toda esa cantidad de cosas que dice allí y no se lo retiramos, ¿qué estamos haciendo? Absolutamente nada. Lo único que cambia es el nombre, que el señor que lo hizo se llamaba Papá Nicolás por primera vez. Aquí se ha hablado bastante de la contaminación. Las aguas están sumamente contaminadas. Por ejemplo, en el caso de Ciudad Bolívar o en el estado Bolívar, nosotros tenemos un agua que viene de Guri, de la represa. Esa es un agua que, aunque dicen que es tratada, si nosotros nos ponemos a comparar el agua que viene de Guri y el agua del Orinoco, encontraremos grandes diferencias en cuanto a sabor, en cuanto a color, en cuanto a una cantidad de cosas. Incluso, por experiencia, nosotros lo hemos tenido, que en el mismo Ciudad Bolívar hay zonas donde llega agua de Guri y agua del Orinoco. Cuando nos bañamos en el agua que viene de Guri, es una frialdad terrible que le entra a uno al cuerpo, y cuando uno se baña con la otra agua, es un baño normal. Entonces, eso muchas veces viene por el agua. La otra cosa, los detergentes. Cuando se lavan la ropa interior con los detergentes, muchas veces no se toman las previsiones necesarias de extraerlo totalmente. Eso produce irritaciones a nivel de esa zona. Es un medio bastante propicio para que posteriormente hagan no solamente infecciones de tipo de hongos, sino infecciones de otro tipo, infecciones bacteriológicas, una cantidad de cosas. Además de eso, encontramos la alimentación. Por acá recientemente vimos un caso de una niñita con un problema de asma, ocasionado precisamente por alimentación. Es decir, sufría aparentemente, por lo que me dice, en una oportunidad sufría de asma, pero una vez que cambia la alimentación, la hace más natural, su problema de asma desaparece. Eso está relacionado con lo que se habla precisamente, las alergias producidas por alimentos. Eso es más frecuente de lo que nosotros creemos. El hermano doctor José Barrio habló en una oportunidad acá de todos esos rebotes que presentan a nivel de la piel. Eso es precisamente por el sistema inmunológico, reacciona contra una cantidad de alimentos, pero si esos alimentos son naturales, vemos nosotros que elimina inmediatamente el problema. Pero no es contra el alimento, sino contra las sustancias que llevan dentro. Aquí nosotros tenemos la experiencia por tener familiares de mi esposa que ellos siembran, ellos riegan los fungicidas un día, supongamos el día de hoy, y dentro de 3 o 2 días están recogiendo el tomate para venderlo. Entonces vemos nosotros que no es el tomate en sí el que está produciendo el daño, sino que son las sustancias que llevan dentro. Nosotros experimentamos en una oportunidad, bueno, nos dio resultado más o menos, y es que todas esas hortalizas se coloquen en 1 litro de agua, y a ese litro de agua se le añade una cucharadita de cloro, pero no el cloro ese que viene por ahí, que si lavanzán, que si con olor a lavanda, sino el cloro que viene sin olor. 1 litro de agua se coloca una cucharada, dependiendo de la cantidad que se vaya a poner. Por lo menos si usted va a poner 2-3 kilos de papa, ¿verdad?, necesitará mayor cantidad de agua, y los deja reposar aproximadamente por una media hora a 1 hora, y después los lava, y ya no es que extrae totalmente los fungicidas y toda esa cantidad de sustancias que se le han puesto, pero ayuda relativamente en algo. Aquí también hablaba el hermano Hernán, en una oportunidad se paró y decía de que había una cantidad de problemas renales, pero es que precisamente los problemas renales vienen por el uso de los insecticidas. Se utiliza a diestra y siniestra el Baygon, se utiliza el Chertol, se usa el otro ese que no tiene olor, el Protector, se utilizan los fungicidas, y todos y cada uno de ellos tienen la propiedad de dañar una parte del riñón que se conoce con el nombre glomérulo, que es donde se produce la filtración de toda la sangre. Entonces vemos nosotros que por eso estamos presentando una gran cantidad de problemas a nivel
de los riñones. Caso de hemorroides. Los casos de hemorroides son causados por el enemigo número 1 de nuestra sociedad, que se conoce con el nombre de estreñimiento. Esa es la principal causa. Nosotros consumimos azúcar blanca. Aquí se habló del azúcar blanca. El azúcar blanca se ha calificado como el asesino número 1 de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque ella roba todos los principios básicos fundamentales para la producción de la vitamina B12. Por eso, en cierta forma, difiero con respecto a cierto daño que pueda producir en la vitamina B12. ¿Por qué? Porque es que estamos consumiendo el azúcar blanca en todas las formas. En todo lo que nosotros compremos vamos a encontrar el azúcar blanca, todo lo que contenga dulce. No es solamente que vayamos al abasto, lo que sí compremos 1 kilo, 2 kilos, sino lo que compra la persona, una mermelada, lo que sea, todo eso lleva el azúcar blanca. Entonces nosotros estamos sufriendo un déficit de vitamina B12, aun cuando se dicen que las reservas duran por 5 años, pero no sabemos en qué sitio será que duran, pero acá creo que no duran 5 años, sino menos de eso. Mire, todos los analgésicos utilizados producen daño a nivel de la médula ósea, todos. Y tanto es así que en el caso, por ejemplo, del llamado cafenol, el Comel, o sea, su nombre genérico dipirona, en los Estados Unidos, por la sociedad que tienen ellos, la de drogas, está terminantemente prohibido su uso. Entonces, como ellos producen, los laboratorios lo producen porque es algo de tipo comercial, ellos lo envían a Latinoamérica y lo envían hacia la zona de África, es decir, a los llamados países tercermundistas. Entonces nosotros los consumimos aparentemente sin ningún problema. Es más, en los niños está totalmente prohibido el uso de estos compuestos que lleven el nombre de dipirona, cualquiera sea su forma, porque produce lo que se llama una aplasia medular, que puede ser transitoria como puede ser definitiva. Es decir, que puede presentar al inicio, puede durar unos 15 días, donde hay problemas hematológicos que simulan una leucemia, o puede quedar esto definitivamente. Ya, perdón, aquí se podría aclarar un poco sobre las vacunas a nivel infantil. Bien, ya acá hubo un colega que habló sobre las vacunas. Las vacunas no son más que virus atenuados, y son virus atenuados que son pasados por los embriones de pollo. Hay algunos que anteriormente eran pasados por los embriones de conejo, pero últimamente se está usando con mayor frecuencia los embriones de pollo. Entonces estamos viendo nosotros de que esos virus que están siendo utilizados a nivel de las vacunas, nadie nos asegura a nosotros que verdaderamente la virulencia, como se denomina, esté disminuida. Ocurrió en una oportunidad que Venezuela compraba la vacuna, la llamada BCG, es decir, la vacuna que se utiliza contra la tuberculosis, la compraba, creo que era Francia, Alemania, algo así. Se terminó la existencia y la compraron a otro país. Entonces la ensayaron a nivel de ciertas tribus indígenas, y encontramos nosotros en Ciudad Bolívar de que se presentó un aumento terrible de tuberculosis, y la tuberculosis entre los indígenas es mortal 100%. Todavía no hemos visto el primer caso así de que se haya salvado, quizás de 101 se haya salvado. Y se encontró que era precisamente porque no había una seguridad con respecto a esta vacuna. Es decir, se sacó porque se necesitaba. Supuestamente era una necesidad en ese momento, y como era una necesidad y ya esa vacuna estaba paga, había que responder con algo, y no se tomó en consideración nunca la verdadera virulencia de esta vacuna. Entonces, en el caso particular, soy radical, no estoy de acuerdo con las vacunas, y el hecho es que cuando nosotros entramos a la gnosis, ya teníamos un niño, se le pusieron sus vacunas, a la segunda ya se le iban poniendo. Cuando leímos lo de la vacuna y vimos ciertas cosas, no le pusimos las otras y no se ha muerto. Ahí está feliz y contenta. Además, se dice de que en el caso de la vacuna contra la poliomielitis, si entre la familia uno es vacunado, los otros son vacunados. ¿Por qué? Porque el virus de la poliomielitis se expulsa por las heces y él queda en el ambiente, entonces el otro también lo toma, lo respira, y al respirarlo ya está produciendo su reacción.
Pero hay una forma mejor de inocular a un niño, que es lo que nos está sucediendo, que nos estamos olvidando de la naturaleza, y es la madre. La madre debe amamantar a su niño. Muchos dicen que debe amamantarlo hasta la edad de 4 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses. Yo digo que eso depende de la madre y de su... Está suministrándole a su hijo todos los elementos necesarios para que él pueda en un momento determinado defenderse contra todas y cada una de esas enfermedades que se encuentran en el medio ambiente. Acá me metí un problema yo, porque decir uno que los productos integrales no son confiables, ¿verdad? Es decir, que aquí dijeron de que los productos integrales no eran confiables. Y si decimos que son confiables, la persona sale por allá y se encuentra con un producto integral que no es integral, entonces va a decir, allá me dijeron que era confiable y resulta que no es confiable. Nosotros tenemos que analizar una serie de factores, donde el envase generalmente trae una cantidad de cosas. Hay productos que se dice que son naturales, y nosotros encontramos, por lo menos cuando habla que dice que si tiene el preservativo, una cantidad de cosas, ya eso dejó de ser natural. Y si nosotros vamos a la realidad, ¿cuáles son los productos naturales que nos venden a nosotros? Todos son, han sido cultivados mediante